Estamos en el capítulo 9 y vamos a leer el verso 10. Dice Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Se refiere de manera inmediata a la religión judía. ¿En qué consiste? En ciertas prescripciones y prohibiciones sobre lo que se debe comer, lo que se debe beber, los lavamientos, incluyendo aquellos, recuerdan que tuvimos aquí la maqueta del tabernáculo. Yo creo que la vamos a seguir teniendo algunos domingos, ¿no? Hace falta. La fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Pero también otras abluciones, quien había tocado un cadáver, la mujer que había menstruado, quien se había librado de alguna plaga, alguna mancha en su casa o en su piel, tenía que hacer estas purificaciones. Igualmente, muchas gracias, cuando había habido derramamiento de semen y muchos otros casos, incluyendo la tradición de los fariseos de lavarse las manos antes de las comidas, lo cual es bueno si pensamos en el estómago. Pero lo que quiere decir el texto es que todas esas cosas son exteriores y no tienen ningún efecto sobre el espíritu. Las cosas exteriores no tienen efecto sobre el espíritu. Si usted ve que yo traigo una corbata y un saco, tal vez usted diga que soy una persona muy decente. Pero nuestros queridos políticos, que traen unos trajes más caros, no tienen nada de decentes. Es decir, la ropa no nos hace más santos. Las prescripciones, las costumbres del judaísmo y de las demás religiones, incluido el cristianismo, las costumbres de fuera, no tienen poder, decía Pablo, contra los apetitos de la carne. Tomar la cena del Señor, qué bueno que tomamos la cena del Señor, pero ¿eso nos da poder espiritual? El error comenzó quizá con Tertuliano, uno de los padres latinos, o quizá con Ignacio de Antioquía, cuando dice que en el pan y en el vino está la presencia real de Cristo. No, la presencia real de Cristo, ¿sabe dónde está? Adentro de usted. Adentro de usted. Cuando la presencia de Cristo la ponemos en vez de en nosotros, en los objetos, empezamos a errar el camino. Nada que sea exterior nos puede transformar. Hay iglesias donde dicen a las hermanas, no usen pantalones, eso es de hombres. Usen faldas largas, no faldas cortitas, porque provocan tentaciones. No se corten el cabello, deben traer el cabello largo. Eso dicen en algún lado, no estoy diciendo yo eso, ¿de acuerdo? Yo lo único que hago es preguntar si la hermana que tiene faldas largas y cabello largo ya es santa. ¿No será que pueda tener la falda larga, el cabello largo y la lengua larga? ¿Ve? O sea, las cosas de fuera no nos transforman. Dice el verso 10, ordenanzas acerca de la carne, es decir, del cuerpo, de la exterioridad, impuestas, ahí estaban vigentes, pero dejaron de estar vigentes cuando llegó el momento de reformar, de volver a enderezar las cosas, de volver a darle forma
a las cosas. ¿Cuál es ese tiempo? Dice el verso 11, el tiempo de Cristo. Porque estando ya presente Cristo, con Cristo no tenemos una religión de cosas de afuera. Recuerde que para el cristiano no hay una vida santa y una vida secular. Si usted dice, el domingo es día santo, no, el lunes también, y el martes y el miércoles, ¿no? Si usted dice, es que ahí donde nos reunimos es el lugar santo, no, en cualquier lugar Dios es santo. Si usted dice, es que yo le voy a consagrar a Dios tal cosa, no le consagre a Dios nada, conságrese usted. De tal manera que en Cristo todo lo exterior, toda la diferencia entre lo profano y lo sagrado ha de borrarse, para que nosotros podamos simplemente ser santificados por completo. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, quiere decir las cosas eternas. Hoy tenemos algunos bienes presentes. Esos bienes presentes no tienen gran importancia, aunque a veces se las damos, ¿no? Nos interesa mucho nuestro carro, nuestra casa, a los jóvenes les interesa mucho su celular, hasta sus tenis, ¿verdad? Los bienes venideros son los bienes eternos. ¿Sabe usted cuándo comienza la vida eterna? Mucha gente se imagina que cuando uno se muera y se vaya al cielo, otros piensan que hasta que sea el día del juicio y tal vez Dios le diga, bueno, puedes entrar al cielo. Para el creyente la vida eterna comienza el día que cree en Jesús. El día que le pide a Jesús que venga a vivir en su corazón. Ese día comienza la vida eterna. Primero, porque usted ha recibido el perdón de sus pecados. Porque usted empieza a sentir la paz y la alegría que antes no teníamos. Si antes estábamos en un infierno, hay gente que dice, el infierno está en esta vida. Es cierto, no nada más en esta vida, ese es el problema, pero empieza en esta vida. En cambio, la vida eterna puede comenzar también en esta vida. El Evangelio de Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. A la par de las cosas físicas que se acaban, que usted posee, también usted tiene cosas, usted posee bienes eternos. ¿Lo ha pensado? No en vano Jesús dice, háganse tesoros en el cielo. ¿Cómo me voy a hacer tesoros en el cielo si no tengo nada celestial? Solo me puedo hacer tesoros en el cielo si puedo tener ahora bienes venideros. Y esos bienes los tengo por Cristo. Cristo, que es el más amplio y más perfecto tabernáculo. Recuerden esa maqueta del tabernáculo que fue hecho, ese que es de tela y de bronce, fue hecho de manos humanas. Pero el tabernáculo, que es Cristo, no está hecho de manos humanas. Es un tabernáculo eterno. Es un tabernáculo eterno. Porque ese cuerpo, que es el tabernáculo de Cristo, se lo dio Dios, ¿no es cierto? Como dice en Juan capítulo 1. Aquel verbo
se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Así se lee Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Y cuando Jesús salió de la tumba, y hemos insistido mucho en ello, Jesús resucitó físicamente, con ese cuerpo con el que nació de María, con ese cuerpo con el que murió en la cruz, con ese cuerpo con el que fue sepultado, pues con ese cuerpo resucitó, pero ahora inmortal. Ese es el tabernáculo actual, el Cristo resucitado. ¿Y en dónde vive el Cristo resucitado? En nosotros. Por eso es que nosotros también somos el tabernáculo, también somos el templo. Ahora, Jesús es sumo sacerdote, verso 12, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Un tema que ya hemos visto y que usted tiene que recordar, ¿no? El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y ponía la sangre sobre la tapa del arca. ¿Sí recuerda? Cristo hizo lo mismo, pero no de manera física, en el tabernáculo físico. Su muerte fue física, pero al derramar su sangre, de manera real, Él estaba mostrando el perdón de Dios por los seres humanos. Eso significa que cuando el sumo sacerdote judío entraba con la sangre al lugar santísimo, estaba simbolizando el perdón que había de venir. No era algo real todavía, era un acto simbólico. Aquí tenemos que recordar la concepción del sacerdocio judío, que piensa que en la sangre está la vida. Entonces, cuando se sacrifica un animal, se está pensando en que una vida se ha dado en lugar del pecador. No muere la persona que ha cometido el pecado. Dios tiene tanta misericordia de él que acepta que otro ser muera en su lugar. Y esa es la razón por la que se les tomaba la sangre a los animalitos y se ofrecía esa sangre ante el trono de Dios. Ahora, el verdadero sacrificio ha llegado. El verdadero sacrificio es el sacrificio de Cristo. Ahora Él va a derramar su sangre. ¿Eso qué quiere decir? Derramar su vida. Así que podríamos decir que en un sentido la palabra vida, sangre, cruz y paradójicamente muerte significan lo mismo. ¿Sí me explico por qué? Porque es lo mismo decir Jesús murió en la cruz que decir Jesús derramó su sangre, que Jesús dio su vida, que Jesús murió por nosotros. Todas esas frases son equivalentes, ¿no? Por eso es que tenemos que tener cuidado de no convertirlas en un fetiche. Por ejemplo, un crucifijo. En sí no es malo un crucifijo. Si usted tiene un crucifijo como una especie de adorno, como un recuerdo, no es problema. Pero si usted lo tiene porque le otorga un poder,
¿Usted le atribuye un poder? ¿Usted cree que ese crucifijo le protege? ¿O le va a espantar los vampiros? Entonces lo estamos convirtiendo en un fetiche, ¿no? Si nosotros entendemos que la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años en el Gólgota, eso es correcto. Y si cantamos un himno a la sangre de Cristo, es pensando en ese hecho histórico. Pero si usted cree que la sangre de Cristo sigue estando aquí encima, aunque invisible, como flotando sobre nosotros, entonces hemos caído en un error, en una superchería. ¿Sí? Si decimos la sangre o la cruz, si cantamos a la cruz, estamos cantando a nuestra fe y a nuestra identidad con la muerte de Cristo. Por ahí hemos cantado un himno que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. Entonces, ¿cómo amar la cruz? Alguien nos podría decir, es que si matan a un ser que tú quieres mucho, con un cuchillo, ¿tú dices que tú amas ese cuchillo? No, por supuesto que no, porque no nos referimos a la madera en sí, aquella, de la cual no quedó nada, aunque hay lugares donde dicen, aquí adoramos a un pedacito de la cruz. La mamá de Constantino edificó una iglesia a la verdadera cruz, porque decía que la habían encontrado. No es cierto. Si juntáramos todos los pedazos y astillas de la verdadera cruz, nos salen como 20 cruces. Eso no importa. Cuando hablamos de la cruz, de lo que estamos hablando es de nuestra fe en la muerte de Cristo. Estamos hablando de que nos identificamos, que así como Él murió por nuestros pecados, nosotros también vamos a morir a nuestra vieja vida. Que así como Él estuvo dispuesto a sufrir y a pasar vergüenza y a ser rechazado por nosotros, nosotros también podríamos sufrir y ser rechazados por Él. Es decir, por causa de Él, por la demás gente que no quiere que hablemos de Cristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cruz, es eso de lo que estamos hablando. Por eso, Cristo, dice el verso 12, entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. En el lugar santísimo se guardaba el arca del pacto. Y el arca del pacto representa el trono de Dios. Que Cristo nos haya otorgado un amor tan grande que nos muestra que Dios nos perdona de tal manera que podemos tener comunión con Él como estar enfrente de su trono. En esta vida, por supuesto, y después de esta vida. Porque algunas personas podrían decir, es que yo nunca voy a estar enfrente de Dios porque soy muy malo. Bueno, la buena noticia es que Cristo nos ha abierto el camino para el lugar santísimo con su propia sangre. Otras personas podrían decir, no, yo puedo pedirle a Dios lo que yo quiera porque pues yo soy un ser humano. Eso también es falso. Dios es santo y no podemos acercarnos a Él como sea. Tenemos que hacerlo por un único camino. El perdón que Dios nos ha dado en Jesucristo. Si yo me acercara a Dios confiado en mi bondad o en cualquier otra cosa, no puedo. La santidad de Dios me repelería. Solo puedo saber que puedo acercarme a Dios, que puedo acercarme hasta su trono por la sangre de Cristo. Dice el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
las impurezas rituales, físicas, y las impurezas morales, consideraba el judaísmo que habían de limpiarse. Por ejemplo, las morales. Si alguien cometía un pecado, podía ofrecer alguno de los tipos de sacrificio. El sacrificio por el pecado se llamaba uno, el sacrificio por la culpa era otro. Podía ofrecerlos y pensar que de esa manera podía estar en paz con Dios. Pero también había otro tipo de purificaciones. Por ejemplo, aquí habla de las cenizas de la becerra. Se había dado la orden de que una vaca de color rojo fuese sacrificada y quemada, y que la ceniza de esa vaca que se había quemado por completo podía mezclarse con agua y utilizarse para ciertos ritos de purificación. Lo que sucede es que cuando este tabernáculo surgió, los hebreos eran peregrinos por el desierto. Entonces, tenían que cuidarse mucho de las epidemias. Imagínense en un lugar sin agua, una multitud viajando con sus niños, sus animales. Y bueno, poco se conocía de la actual profilaxis. Sin embargo, la experiencia de varias generaciones, el aprendizaje de ciertas cuestiones higiénicas que ellos obtuvieron en Egipto, hizo que tuvieran muchas reglas sanitarias, como no comer ciertas carnes de algunos animales, como los lavamientos con agua de los que hablé hace un momento, pero también una especie de antiséptico, a veces de aceite, a veces de agua con ceniza, como este caso que estoy leyendo. Entonces, cuando una persona presentaba una mancha que podría ser tiña, pero no se sabía si podía ser lepra, y la lepra era muy contagiosa, entonces tenía que pasar por un rito de purificación. Lo mismo cuando alguien, mencioné hace un momento, tocaba un cadáver. Incluso hay un caso, para nuestro tiempo sería bastante curioso y evidentemente no estaría vigente, cuando un hombre, un marido, tenía, dice la frase, espíritu de celos. No sabe si su mujer lo engañó o no, pero él tiene desconfianza. Se imagina que su mujer lo engañó. Entonces a la mujer la traían a la puerta del tabernáculo y le daban a beber de esta agua de la ceniza. Algo muy extraño, ¿no? Porque también se escribían unas maldiciones, se quemaban y también de esa ceniza se le ponía al agua. Si la mujer era culpable, iba a caerle una especie de castigo. Y si no, pues supuestamente no iba a tener un castigo, pero creo que la pena ya había sido bastante, ¿no? Es decir, este rito que se conoce técnicamente como la ordalía de los celos, pues es bastante primitivo, ¿no? Pero sírvanos hoy para ilustrar esta idea de unas aguas con ceniza que servían para la purificación de las cosas, juntamente con la sangre. Cuando uno lee en el Levítico que después del sacrificio del animal, la sangre se rociaba alrededor del altar, pero había una parte que a la persona se le ponía en las orejas o en las puntas de los dedos, como poniéndola en los extremos del cuerpo para simbolizar un rociamiento total. Lo interesante aquí es que dice, si estos ritos
en el concepto de la gente servían para la purificación del cuerpo, cuánto más, dice el siguiente verso, el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Aquí hay cosas muy interesantes. Primera, reiterar que todos los sacrificios de animales eran solamente un anuncio del último y definitivo sacrificio que es el de Cristo. Segunda cuestión, que esos sacrificios realmente no limpiaban los pecados ni transformaban a las personas, mientras que Cristo derrama su propia vida. Cuando decíamos, cuando Isaac iba a ser sacrificado, Abraham de repente vio a un carnero allí. Entonces Isaac ya no tuvo que morir. Nosotros no teníamos que morir y sin embargo Jesús asumió para sí la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que morir. Si el rito más importante del judaísmo son los sacrificios y con Cristo eso se cumplió, entonces todo lo demás de la ley judía queda caduco. ¿Sí me explico? Porque hay gente que dice, bueno, sí, ya no hacemos sacrificios, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, no hay que comer ciertas carnes. Olvídese de eso. Si lo más importante, el rito para la purificación, ha sido cumplido en Cristo, entonces todo lo demás ha perdido su vigencia precisamente porque el cumplimiento ya ha llegado. Pero mire, algo más le quiero compartir del verso 14. Dice que Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el Espíritu eterno? El Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Nos compartía hace rato el hermano Arturo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Algunos creen que Cristo murió porque las cosas le salieron mal. Otros porque como era un político, un revolucionario, pues finalmente lo mataron. Cristo en agonía una noche antes dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. ¿Quién le dio testimonio a Cristo de que la cruz era la voluntad del Padre? ¿Quién le dio la capacidad de obedecer para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Quién le fortaleció en la fe para que aunque se sintiese desamparado por el Padre, esperase que el Padre mismo le resucitaría? El Espíritu eterno. La cruz es parte del plan eterno de Dios. La cruz no es un accidente. La cruz no es un fracaso. La cruz es parte de lo que el Espíritu eterno sabe y ha guiado a Cristo. Desde el ministerio en Galilea, por el camino hacia Jerusalén, Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén donde me van a matar. Y Pedro le dijo, no. ¿Quién le estaba diciendo a Jesús que fuera allá donde lo iban a matar? El Espíritu. ¿Y quién le estaba diciendo a Pedro que convenciera a Jesús de no ir? El diablo, ¿no? ¿No le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás? Es el Espíritu quien ha revelado el plan maravilloso de los siglos. Nuestro universo puede tener millones de años de existencia. Pero hay un punto central en su historia. Y ese punto central en el universo es el nacimiento de Cristo
su crucifixión y su resurrección. Sigue diciendo el verso 14 que esa sangre limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia, pongámoslo en sentido figurado siempre, limpia la conciencia. ¿En qué sentido limpia la conciencia? En que si usted ha pecado, cuando usted siente la culpa, la acusación de haber pecado, usted tiene que recordar que la muerte de Cristo es la garantía de que Dios nos ha perdonado. Entonces, cuando usted empiece a recordar, no, es que yo hice tal cosa, he sido muy malo, qué bueno que se acuerde. Y no se le olvide, porque si se nos olvida, vamos a andar muy presumidos. Sí hay que acordarnos, pero también hay que pensar que esa culpa ya no está. Esa culpa ha sido perdonada. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. No se imagine la sangre de Cristo como una especie de jabón. Que usted tiene los pecados aquí adentro y entonces la sangre viene y los lava. ¿No? Sí, a veces creo que hay hasta cantos así, ¿no? Le voy a decir por qué. Primero, porque los pecados no son algo. Los pecados no son cosas. Los pecados son lo que debimos haber hecho y no hicimos. Los pecados son las acciones que no conllevaron amor. Entonces no son algo. Son una ausencia del bien, son una ausencia del amor. No son como costras que yo traigo cargando, ¿no? Lo que traigo es una culpa, una responsabilidad. La sangre de Cristo no es un jabón que viene y limpia esas costras. No, el pecado no es algo, es una ausencia. ¿Qué limpia la sangre de Cristo? Mi conciencia, dice aquí. ¿De qué la limpia? De las obras muertas, de las cosas que hice que no tenían vida. Y entonces, cuando yo me siento acusado, lo que tengo que recordar y decir es que por la vida de Jesús está manifestado un amor de Dios infinito que me garantiza el perdón de los pecados. ¿Sí? Así limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Es decir, no termina la cosa en el perdón. Porque hay quien dice, bueno, eso que dicen que por pura gracia y que por pura fe, entonces Dios ya me perdonó y sigo haciendo lo que yo quiera. ¿Verdad que no? ¿Qué dice aquí? Limpia nuestras conciencias, ¿para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Porque la auténtica aceptación del perdón incluye el arrepentimiento. La auténtica aceptación del perdón incluye el deseo de cambiar. Por eso el resultado del perdón es el que ahora vivimos para servir al Dios que no es una estatua, al Dios que no es una invención del hombre, al Dios que no está crucificado, sino al Dios vivo, al Cristo que ha resucitado. Vamos a tener que dejar aquí la plática.